Buenas tardes, mi nombre es Graciely Livingstone Flats y mi compañera Lauriana Taylor Smith. somos estudiantes de segundo semestre de Contaduría Pública en la Universidad de la Costa. En el día de hoy venimos a hablar sobre las sociedades comerciales en Colombia. Las diferentes sociedades en Colombia serían sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedad comanditaria simple y por acciones. Mi compañera ahora les explicará sobre las dos primeras sociedades, que serían sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas. Bueno, las sociedades comerciales en Colombia son entidades con personas jurídicas propias, creadas con el fin de desarrollar actividades económicas de manera capital. Entonces, de primero vamos a comenzar con la sociedad anónima. La sociedad anónima es una entidad con personas jurídicas propias, conformada por accionistas que responden hasta el monto de sus aportes. Sus principales características son: primero, debe contar con mínimo de 5 accionistas, tiene un límite máximo. Segundo, su capital está dividido en acciones que pueden ser libremente negociables. Tercero, se requiere la suscripción y pago del 50% del capital autorizado en el momento de su constitución. Cuarta, debe contar con una junta directiva y un representante legal. Las obligaciones legales y tributarias de la sociedad anónima. Primero, registro ante la Cámara de Comercio y obtención del NID ante la DIAN. Segundo, presentación de estados financieros anuales auditados. Tercero, cumplimiento del régimen de sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Y cuarta, declaración y pago de impuestos como el impuesto sobre la renta y el IVA si aplica. Bueno, las obligaciones, seguimos con la segunda, que son sociedades por acciones simplificadas. Bueno, la sociedad de acciones simplificadas es una modalidad flexible y moderna de organización empresarial. Sus principales características son: puede ser constituida por una o múltiples personas. No requiere junta directiva, aunque puede optar por una si lo desea. Permite la personalización de los estatutos. Bueno, las obligaciones legales y tributarias de la sociedad de acciones simplificadas serían: primero, resiste ante la Cámara de Comercio y obtención del NID ante la DIAN. Segundo, presentación de los estados financieros según el tamaño de la empresa. Tercero, cumplimiento y de obligaciones fiscales como impuestos sobre la renta, IVA y retención en la fuente. Bueno, vamos a decir las diferencias entre las dos sociedades. Bueno, por ejemplo, el número de accionistas en la sociedad anónima, mínimo 5 sin límite máximo, mientras en la sociedad de acciones simplificadas puede ser unipersonal o múltiples socios. En la junta directiva en la sociedad anónima es obligatoria, pero en la sociedad por acciones simplificadas es opcional. En la flexibilidad de ellos, en la sociedad anónima es menos flexible. En cambio, en la sociedad de acciones simplificadas, mayor flexibilidad. En negociación de acciones, en la sociedad anónima, más regulada, mientras en la sociedad de acciones simplificadas, más sencilla. En el capital mínimo, en la sociedad
sociedad anónima exige suscripción y pago del 50%, pero en la sociedad de acciones simplificadas no exige capital mínimo. Bueno, seguimos con las ventajas y desventajas. En la sociedad anónima, las ventajas son más prestigio y confianza en el mercado, posibilidad de cotizar en bolsa. En las desventajas, mayor complejidad administrativa y costos operacionales más altos. En la sociedad por acciones simplificadas, las ventajas son flexibilidad, menor carga burocrática, fácil constitución y operación. En desventaja, puede tener menos reconocimientos en mercados financieros tradicionales. Bueno, seguimos con unos pequeños ejemplos prácticos y reales en la vida cotidiana de hoy en día. Por ejemplo, en la sociedad anónima tenemos que Bancolombia es una entidad financiera más grande del país, estructurada como sociedad anónima para garantizar la transparencia y regulación en el mercado bursátil. Un ejemplo de la sociedad por acciones simplificadas tenemos Rappi, una empresa emergente de tecnología y domiciliario. Se constituyó bajo su modalidad debido a la flexibilidad en toma de decisiones y facilidad para tener inversores. Una pequeña conclusión con estas dos sociedades: podemos decir que elegir entre la sociedad anónima y una sociedad por acciones simplificadas depende de las necesidades específicas del negocio. Entonces seguimos con nuestra compañera que va a explicar las otras dos sociedades. Ahora seguimos con las otras dos sociedades, que serían sociedad de responsabilidad limitada y sociedad comanditaria simple y por acciones. Analizaremos sus principales características, ventajas, desventajas y diferencias, acompañados de pequeños ejemplos prácticos. La sociedad de responsabilidad limitada es una de las formas más utilizadas en Colombia por pequeñas y medianas empresas debido a su flexibilidad y protección patrimonial. Sus principales características serían que puede estar conformada por un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. La responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes. No puede emitir acciones, solo cuotas de participación. Su administración recae en una junta de socios y un representante legal. Sus obligaciones legales y tributarias serían inscripción en la Cámara de Comercio y obtención de NIT en la DIAN, cumplimiento de obligación tributaria como el IVA, el impuesto de renta y la retención de la fuente, llevanza de contabilidad conforme a la NIF, presentación de estados financieros anuales. Un pequeño ejemplo práctico sería una empresa de desarrollo de software conformada por 5 socios quienes han aportado capital equivalente. Gracias a su estructura, los socios no responden con su patrimonio personal por las deudas de la empresa. Seguimos con la sociedad comanditaria simple y por acciones. La sociedad comanditaria es una forma societaria que combina socios con diferentes niveles de responsabilidad y participación en la administración. Tenemos diferentes tipos y características que serían sociedad comanditaria simple, formada por socios gestores, responsables ilimitadamente, y socios comanditarios, limitadas a su aporte. No emite acciones, solo participaciones.
Su administración recae exclusivamente en los socios gestores. Sociedad comanditaria por acciones, similar a la anterior, pero el capital de los socios comandatarios está representado en acciones. Debe tener al menos 5 socios comandatarios y un socio gestor. Se rige bajo normas similares a las de una sociedad con las acciones. Obligaciones legales y tributarias de sociedad comandataria. Registro mercantil en la Cámara de Comercio, cumplimiento de obligaciones tributarias, presentación de informes contables según las NIF. En el caso de la comandataria por acciones, cumplimiento de normas adicionales de sociedades por acciones. Un ejemplo corto, práctico, sería una constructora élite SNC. Es una sociedad comandataria simple en la que los socios gestores dirigen el negocio y los socios comandatarios aportan capital sin invertir en la administración. Ahora venimos con diferencias, ventajas y desventajas. Con la sociedad de responsabilidad limitada, la diferencia serían los números de socios son 2 a 25, más la sociedad comandataria simple por acciones sería mínimo 2, simple mínimo 6 acciones. En la sociedad de responsabilidad limitada se limita el aporte, más la sociedad comandataria simple de acciones limita para gestores, limitada para comandatarios. En la sociedad de responsabilidad limitada, la junta de socios y representantes, tenemos en la administración, junta de socios y representante legal, más en la sociedad comandataria tenemos exclusiva de los socios gestores. En la emisión de acciones, no tenemos, pero en la sociedad comandataria, solo en la comandataria tenemos acciones. Con todo esto podemos concluir que la elección entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad comandataria depende del tipo del negocio, la cantidad de socios y el nivel de control que se desea mantener. Mientras que la responsabilidad limitada ofrece seguridad patrimonial y administración sencilla. La comandataria permite atraer inversionistas sin ceder al control de la empresa. Pues es esencial conocer sus implicaciones legales y tributarias para tomar una decisión informada que favorezca la estabilidad y crecimiento del negocio. Muchas gracias. Gracias.